Comienzo con una cita de C.S. Lewis, Cartas del Diablo a su sobrino. No sé si han visto, han escuchado, han leído sobre esto. Scrútopo, ¿cierto?, le escribe a su sobrino, que es un diablillo chico inexperto, y le dice: mira, la verdad es que estamos bien complicados, le dice. Es difícil tentar al hombre porque nosotros tratamos, le dice, de tentarlos con el placer, pero en realidad ha sido Dios quien primero creó el placer para el hombre. Entonces le dice, nosotros, le dice a su sobrino orugario, no hemos inventado nada nuevo, porque en realidad a Dios le agrada el placer. Con esta reflexión yo quisiera partir este tema preguntándonos hasta dónde debe llegar el placer. ¿Existirán límites para el placer? ¿Cómo se produce el placer en el ser humano? ¿Cómo nosotros podemos disfrutar del placer? ¿Hasta dónde podemos disfrutarlo? ¿Cuándo esto se vuelve pecaminoso? ¿Cuándo esto se vuelve algo no grato, no saludable? Y bueno, preguntarnos también si la religión es un freno o no para el placer. Por ahí hemos sido acusados por algunas voces disidentes que dicen que el mundo evangélico es castrante, que no permite el placer, que no permite el gozo de las cosas. Yo no sé hasta dónde eso sea así, pero a veces cuando leo el manual publicado en 1800 de la Iglesia Metodista en Inglaterra, hay tantas prohibiciones, hermano, tantas prohibiciones, hasta las más insólitas, que a veces le encuentro razón a esa idea de que somos un poco castrantes del placer. Primer tema, entonces, la sexualidad integral. Partamos de la base de que el sexo es bueno, placentero, creado, permitido y aprobado por Dios. Dios nos ha hecho seres sexuados y el sexo debería ser bueno, debería verse de forma normal. La atracción sexual debería ser y aceptarse como algo normal. No atraerse es tremendamente peligroso. Entonces, fuimos creados con esta facultad, con esta posibilidad, ¿cierto? Que además es una posibilidad que nos permite un encuentro tremendamente profundo, tremendamente valioso, ¿cierto? Donde somos capaces, o podríamos llegar a ser capaces, de sentirnos completamente libres, completamente placenteros. Hay 4 pies nomás, ¿no? Tranquilo. Sí. Se ríen algunos. La sexualidad es algo que afecta a todo nuestro cuerpo, no solo en los genitales. El programa genético, el sistema endocrino, los órganos genitales internos y externos, el cerebro, la figura corporal son sexuados. De ellos dependen, entre otros factores, nuestros deseos, conductas sexuales. Por tanto, podemos afirmar que la sexualidad está enraizada en lo biológico y no puede ser entendida sin tener en cuenta esta dimensión. Es imposible, es negativo, es inapropiado la privación de la sexualidad en el ser humano. Es inapropiado.
todos estos votos de castidad y esta gente que se ha querido conservar, ¿cierto? Lejos del matrimonio y de la relación sexual, está luchando contra algo que es absolutamente natural, excepto que alguien tuviera un don especial, como es el caso de Pablo, que según la Escritura dijo tenerlo él, ¿cierto? Para los demás, el mismo Pablo recomienda casarse y no estarse quemando. O sea que esto quema. Esto quema. Así que debería verse como algo normal. La sexualidad es una realidad en todas las edades. Comienza en la fecundación y termina con la muerte. Al igual que otros aspectos de la persona, evoluciona y cambia. Es decir, se manifiesta y se vivencia de forma diferente en la infancia, en la pubertad, en la tercera edad, pero en todas ellas se halla presente y es igual de importante. Hace un par de semanas atrás nos juntamos toda la familia, nuestros hijos, y a uno de ellos se le ocurrió decirle a su mamá, mamá, ¿ustedes tienen sexo? Yo le dije, oye, para, si yo no soy tan viejo, si todavía tengo fuerzas para pecar. Entonces, claro, porque, o sea, alguien sin una formación, sin que se le haya explicado, podría llegar a pensar, bueno, ¿y qué pasa con los adultos? ¿Qué pasa con los adultos mayores? ¿Realmente hay actividad sexual? Sí. Sí, probablemente de otras formas. Probablemente donde no hay suficiente erección o donde hay, y aquí ya nos empezamos a poner rojo, probablemente donde hay problemas prostáticos, por ejemplo, en el caso de un hombre, probablemente no tenga una capacidad o potencia sexual suficiente como la que tenía cuando tenía 20 años, ¿cierto? Y entonces tenga que buscar otra manera de satisfacerse ambos y de ser felices y placenteros. Los niños también. Los bebés tienen erecciones. Nosotros somos sexuados desde nuestra concepción. Eso es súper importante que lo entendamos. Por lo tanto, la sexualidad que viene con nosotros está siempre presente. No tiene que ver la sexualidad con el erotismo. Esas son cosas distintas. Y aquí comienzan mis comentarios. Yo le decía al obispo, parece que a mí me eligen estos temas porque soy un poco hablador, hablo de más, hermano. Yo soy... Claro. Aquí empieza el tema, cuando nosotros erotizamos a nuestros hijos o a nuestras hijas. Porque un niño o una niña de 6 años no distingue entre su sexualidad, que es propia, que viene con ella, ¿cierto?, a la forma en que nosotros la estamos erotizando con el short, ¿cierto?, recortado casi a la altura de sus nalgas. Entonces, los que estamos erotizando a la chica somos nosotros, no es ella. Y aquí entonces nosotros nos vemos enfrentados a un factor que es mucho más potente, que es cómo enfrentar la sociedad en la que vivimos, que es una sociedad sobreerotizada. Todo tiene que ver, hasta la propaganda del café tiene que ver con alguna cosa erótica. ¿Se ha fijado? Todo tiene que ver, ¿cierto?, con la chica media desnuda, ¿cierto?, mostrando las pechugas. Todo tiene que ver con eso. La lata es que nunca son hombres, siempre son mujeres nomás, ¿no? Podríamos tener más pega los hombres ahí, pero bueno. Más encima una sociedad machista.
La sexualidad supone una búsqueda de satisfacción y de placer, ya sea a través de la autoestimulación o a través de la estimulación con otras personas. En esta opción es evidente una interrelación y por lo tanto una comunicación interpersonal. La sexualidad se expresa a través de deseos, conducta. La conducta sexual es una de las conductas humanas más significativas. Su vivencia y expresión es diferente y propia de cada persona. Existen tantas maneras de expresar la sexualidad como personas existen en el mundo. El coito vaginal es una más de estas conductas, no la única, y una relación sexual completa es aquella que satisfaga al individuo, no el coito. El respeto hacia las diferentes manifestaciones forma parte del respeto a los derechos de cada persona. Fíjese que en el área de salud mental, una de las cosas que hemos visto, hemos descubierto, y es bastante impactante, es que, por lo menos en nuestra cultura chilena, el placer sexual generalmente está buscado por el hombre. Y lo que el hombre busca es su satisfacción, al punto de que en muchos casos llegan al egoísmo. O sea, solo le interesa satisfacerse. No hay una preocupación por la otra persona. No hay una preocupación por la pareja, no hay una preocupación por la esposa, ¿cierto? O su pareja en el caso de que no estén casados legalmente. Generalmente esto tiene que ver con la autosatisfacción masculina. Y eso es tremendo porque eso va creando insatisfacción, ¿cierto? Va creando descontento, va creando resentimiento, dolor, angustia, desprecio, baja autoestima, problemas psicológicos y tempranamente, probablemente 50 años, ya está entrando una mujer en estados depresivos que podrían complicarse con el tiempo. ¿Por qué? Porque ha tenido a su lado una persona que cree que esto consiste en su satisfacción, en completar sus deseos, en que las cosas sean como él desea. Otro de los problemas que presenta esto es el atropello hacia los deseos y los intereses de la pareja. Generalmente en nuestras culturas, aunque otras culturas es distinto, pero en nuestra cultura generalmente esto va desde lo masculino a lo femenino, es decir, este traspaso de los límites, ¿cierto? Generalmente lo ejerce el hombre en el caso de nuestra cultura. Es muy bajo el porcentaje todavía en Chile de que esto lo ejerza la mujer, aunque el cambio que se está provocando en nuestra sociedad está revelando de que probablemente lleguemos muy luego a encontrarnos con casos donde la mujer es la que traspasa ciertos límites en la sexualidad. Pero eso también es un asunto que nosotros debemos tener en cuenta. Cuando digo traspasa nuestro límite es cuando tratamos de hacer cosas con nuestra pareja que nuestra pareja no quiere, no desea o no le agrada. Entonces ahí tenemos otro elemento, otro factor que es tremendamente decidor. ¿De dónde nosotros sacamos esa idea de que es placentero tener esto? Y aquí yo quisiera, por favor, que me siguieran con lo que estoy diciendo. ¿De dónde sacamos la idea de que va a ser placentero esto que yo deseo que me haga mi pareja? ¿De dónde yo saqué esa idea? Porque no es que yo haya evolucionado en la relación, es que de pronto yo de alguna parte saqué una información y yo quiero que mi pareja me haga esto porque a mí esto me puede satisfacer. ¿Me está siguiendo, no? Eso también es complejo en la sexualidad. ¿Dónde recibimos la educación sexual? ¿Dónde recibimos esta información?
¿Cuánto de esta información la comparte nuestra pareja? Se sorprenderían saber de que hay un porcentaje tremendo de mujeres que se siente tremendamente desagradada con ciertas actividades sexuales. Porque no quiere hacer eso, porque no le gusta. No, es que yo quiero una mamada, es que yo quiero que ponga su boca en mi pene, es que yo quiero eso. Sí, pero ella quiere eso. ¿A ella le gusta eso? ¿A ella le produce satisfacción? No, es que yo quiero sexo anal. Hace un tiempo tuve una persona en la consulta diciéndome, yo me siento sodomizada y me siento agredida, porque él insiste en que él quiere hacerme esto, que yo no soporto, no puedo, me duele, me hiere y me afecta emocionalmente. Entonces, claro, en nuestra sociedad, en nuestro mundo, circula mucha información acerca de... Tenemos películas, tenemos revistas. Nosotros partimos, no sé, a los 11, 12 años ya con información, ¿cierto?, acerca de la actividad sexual desde nuestros colegios. Se da en los colegios de mujeres y hombres. Entonces, pero ¿qué de eso es placer para la pareja? ¿Qué de eso es placer en la relación? ¿Qué de eso están de acuerdo? ¿Qué de eso están participando ambos? ¿Qué de eso no está provocando un problema? Y más aún, ¿qué de eso no nos puede llevar a traspasar límites, si es que existieran ciertos límites, que es un asunto que también tenemos que ver? El tema de la reproducción, bueno, el tema de la reproducción es una opción y no necesariamente una obligación. El sexo no tiene que ver, aunque dicho sea de paso, hay organizaciones religiosas, ¿cierto?, que determinan como doctrina de que la relación sexual tiene que tener como finalidad la reproducción. Entre ellos, bueno, la Iglesia Católica, los Testigos de Jehová, los mormones, ¿cierto? Ellos enseñan de que la sexualidad es para reproducirse. O sea, la sexualidad, según ellos, no es para placer, sino que para reproducirse. Ese es el objetivo. Sí, sí, claro. Con mucha información, pero que no está educada. Me gustó mucho ese término, porque hoy día tenemos mucha información de todo índole, referente en esto también. Yo me he encontrado en redes sociales gente que habla de esto, y uno dice, bueno, ¿esto es correcto? ¿Esto no es correcto? Bueno, hoy día tenemos la Escritura, que de alguna manera es nuestro patrón, Dios, el que nos ilumina, para determinar qué es y cómo debo hacerlo, o sea, por así decirlo, ¿ya? Pero creo que es muy importante eso, ¿ya? Quería solamente rescatar eso, porque hoy día, lamentablemente, aunque seguimos siendo, el mundo sigue siendo el patrón para una sexualidad que muchas veces, más que generar placer, o más que generar cariño, afecto y unidad, genera, como usted bien lo exponía, daño, división, problema y conflicto que muchas veces se lleva en silencio y que en el fondo se sufre. Y lo único que va a terminar en un rompimiento. Eso. Buenísimo el comentario que hacía nuestros pastores, ¿no? Nuestro pastor, no quiero que se incomoden, ¿ah? Si alguien tiene que tratarme de tú, no se preocupe, no necesito que sea tratándome de usted, no hay problema. ¿Ah? A mis 30 años no me complica eso. No, hermano, yo ya estoy en la edad en que uno hace chorrito, 3 gotitas fuera, gotita, chorrito, 3 gotitas fuera. Yo le digo a los adultos de mi iglesia cuando hago mi tarea pastoral. Así que, bueno, ahora el problema es, ¿cierto?, la falta de educación, como bien decía nuestro pastor, dentro de nuestras iglesias acerca de esto.
nos cuesta tocar estos temas, y nos cuesta tocarlos porque, claro, o sea, ¿dónde está el referente? ¿Dónde está el modelo? ¿Dónde está la explicación? Lamentablemente, y hay que decirlo, la Biblia, desde mi punto de vista como profesional del área de salud mental y como teólogo también, tengo que decir que yo no considero a la Biblia un libro que dé explicaciones acerca de todas las cosas. Yo quiero partir de esa premisa. A lo mejor usted tiene una idea diferente, yo la respeto. Pero yo no parto de la idea de que la Biblia responda a todas las cosas. Para mí la Biblia es la palabra de Dios que responde con respecto a la salvación del ser humano. Ese es el mensaje de la Escritura desde mi apreciación. Porque, por ejemplo, con respecto a la sexualidad, la Biblia lo único que hace el Nuevo Testamento es usar la palabra porneia y decir que todo lo que tiene que ver con porneia, ¿cierto?, con pornografía, como diríamos en español, está fuera del propósito de Dios, pero eso es demasiado amplio. O sea, ¿qué entendemos por porneia? ¿Qué no es porneia? ¿Qué no está contradecido con lo que Dios quiere? ¿Cierto? Y entonces a partir de ahí es un poco difícil conseguir la información. Por lo tanto, podríamos decir que nos hace falta tener más presencia de profesionales que nos puedan ayudar en estas conferencias, en esta área dentro de nuestras congregaciones. Más personas que hablen acerca de esto y que nos enseñen acerca de esto. Quiero avanzar un poquito. El proceso de sexuación. Somos seres sexuados y la sexualidad está presente a lo largo de toda nuestra vida. Biológicamente tenemos un sexo masculino o femenino que se va a conformar durante el periodo prenatal y los primeros días de vida. Este proceso de sexuación se va a dar en diferentes etapas que a continuación describimos. Sexo genético: en la fecundación, el óvulo o el espermatozoide van a llevar toda la información genética que va a conformar a posterior desarrollo. Esta información se transmite por 23 pares de cromosomas. Es el par 23 el que contiene los cromosomas sexuales. El óvulo transmite el cromosoma X y el espermatozoide, por su parte, aportará un cromosoma X o un cromosoma Y. De este modo, el par puede ser XX para el caso femenino y XY para el caso masculino. Hasta aquí, y les debo ser sincero, hasta aquí no existe ninguna prueba científica de que exista otra posibilidad de sexo desde el punto de vista genético. Y eso ya es una buena información, yo creo, para nosotros como pastores, como líderes. Hasta aquí científicamente no hay. No, ningún científico ha podido decir, no, mira, descubrí que en realidad hay un tal XYX. No, eso no hay. Entonces, genéticamente hay hombres y mujeres, desde el punto de vista genético. Sexo gonadal. Tras la fecundación, el óvulo o cigoto comienza a dividirse, dando lugar a las diferentes estructuras de embrión humano. Durante las 7 u 8 semanas de desarrollo no hay diferencia sexual en las estructuras que se forman, pero a partir de este momento las diferencias cromosómicas van a dar lugar a las gónadas, los testículos en el caso masculino y los ovarios en el caso femenino. Esto es lo que ocurre. Lamentablemente no tenemos una pizarra, pero se lo voy a tratar de explicar. Yo no sé si hay una pizarrita. Sí, sería buenísimo. El tema, digamos, es que inmediatamente cuando el huevito fecundado se pega a la pared, ¿cierto?, del útero, ¿cierto?, este cigoto, que todavía no está formado, no tiene bracito, no tiene cuerpo, pero está completo, y esa es una cuestión súper importante, está completa la información genética. O sea, un cigoto, un huevito, que muchas milésimas de milímetro, pegado en la pared del útero, no tiene ninguna posibilidad de transformarse en una indefinición sexual. No, ningún cigoto puede estar en la condición de, no sé, soy trisexual.
o ya no recuerdo las denominaciones, me van a disculpar, pero son tantas ya. Creo que Canadá lleva la delantera con estas denominaciones de, oiga, cientos de denominaciones del que siente que una semana es hombre y a la otra semana es mujer, y miles y miles y miles y miles. No, eso no ocurre en el cigoto. El cigoto recibe la información genética y está definido. A partir de ahí, este cigoto va a tomar forma, ¿cierto? Va a desaparecer su colita de rana y van a aparecer bracitos y piernas, ¿cierto? Y entonces se va a formar un ser con, ojo con esto, ¿cierto? Con gónadas, ¿cierto? Los testículos en el caso masculino y los ovarios en el caso femenino. Eso es con respecto al tema, ¿cierto?, de carácter orgánico, biológico. Sexo genital. Representa los caracteres sexuales primarios formados por los órganos genitales internos y externos. Comienzan a formarse a partir de las secreciones de las gónadas, testículos y ovarios. Es lo que va a dar lugar a la asignación de un sexo u otro en el momento del nacimiento. La diferenciación se produce antes en el caso de los órganos femeninos, tercer o cuarto mes, que en el de los órganos masculinos, que es en el tercer al quinto mes, ¿cierto? Se cierra el saquito del escroto, ¿cierto? Y entonces bajan unas pequeñas bolitas que son los testículos y ahí ya estaríamos frente. Escucha que los he hecho trabajar, doctor, no me van a invitar más de tanto trabajo. Ya, no hay problema, se la envía al obispo Villalón, dicen, por favor. A partir de aquí, entonces, este huevito ya tiene toda la información. Ahora, cuando este huevito ya se convierte en una persona, digamos, con bracitos y todo eso, entonces no solo tiene la información genética, sino que se desarrollan, ¿cierto?, sus órganos. En el caso, ¿cierto?, femenino, comienza toda esta formación del hipotálamo, ¿cierto?, estas glándulas que están allí en lo que llaman la silla turca en el cerebro, y se desarrolla, ¿cierto?, en el caso de la mujer, ovario, testículo en el caso del hombre. Entonces, hasta ahí todavía no existe ninguna posibilidad de una formación sexual que no se conozca o que no se distinga. Bueno, esto prácticamente está explicado, ¿no? La masturbación. La masturbación se puede referir a estimulación propia, ¿cierto?, del autoerotismo, como la estimulación que una persona le produce a otra, ¿cierto?, de forma manual. La masturbación o autoerotismo a menudo se ha considerado un comportamiento exclusivo de la adolescencia. Sin embargo, también puede darse en otras etapas de la vida del ser humano. La masturbación ha sido una de las conductas más castigadas, prohibidas y culpabilizadas. Hace, muchos años atrás, me tocó atender a un muchacho, tenía 13 años, hijo de un matrimonio de líderes de una iglesia muy importante del centro de Santiago, la parte alta de Santiago en realidad. Y después que conversamos varias sesiones, él un día trajo una carta que tenía muy doblada. Le pedí que me dijera de qué se trataba y él me dijo: en esta carta yo confesé que me masturbaba y esta carta yo tenía que llevarla a una caja que tenían en el abón, en el púlpito, en la tarima, no sé cómo le llaman, de la iglesia,
porque se supone que iban a orar para que nosotros fuéramos liberados de ese espíritu. Entonces, fíjense cómo aquí, a veces también como iglesia podemos incurrir en cosas que podrían ser tremendamente traumáticas. Primero, porque necesitamos entender que la masturbación es algo natural en el ser humano, hombres y mujeres. Es natural. Nosotros necesitamos descubrirnos. Necesitamos, a medida que avanzamos en edad, necesitamos descubrir el placer, reconocerlo en nosotros. Un niño, si no se golpea, si no se pincha un dedo, se corta, nunca va a saber lo que se siente al tener una cosa así. El placer nunca se va a experimentar, se va a sentir ni se va a saber qué es si eso no está presente. Entonces la masturbación es algo natural. De hecho hay padres que creen que la masturbación solo tiene que ver con este acto de tomarse el pene con la mano, ¿cierto? Y comenzar a hacer un movimiento que permite que la persona, ¿cierto?, suelte su espermatozoide. Pero no, usted puede encontrar un niño de 10 años aferrándose a un tubo, a un pilar de la casa y refregándose ahí hasta que siente placer. Así que, aunque creamos que somos muy astutos para descubrir a nuestros hijos, ellos van a descubrir primero que nosotros cómo experimentar ese placer. El placer se puede experimentar incluso haciendo fuerza. ¿Ha visto esos niños que escalan los pilares y sienten placer? Placer sexual. Se están masturbando. Entonces, ¿por qué es parte del ser humano? Es parte, nosotros somos seres sexuales. Ahora, claro, es una práctica lamentablemente que ha sido tremendamente castigada. Dios te está mirando. Cuidadito las manitos lo que hacen. ¿Se acuerdan, no? ¿Ah? Y los cabros chicos por dentro, no, ¿cuándo va a terminar la canción para ir por el baño? Es que es mejor hablar de esto. Eso es lo que necesitamos entender. Esto es parte de nuestra humanidad. Esto es parte de nuestra vida. Ahora, no se sienta culpable, no se sienta complicado por el hecho de que alguna vez seguramente usted mismo le prohibió o trató de prevenir alguna cosa que ni siquiera sabía que estaba previniendo, pero trató de prevenir. Pero no se sienta afectado si alguna vez lo hizo. Todos cometemos errores como padres de una naturaleza u otra. Sí, al tiro, mi hermano. Entonces, pero es bueno que esta mañana podamos comprender esto es algo natural. Dígame. El comentario que hace nuestro hermano es muy acertado. Aquí, luego cuando toquemos la parte, digamos, la mirada bíblica o teológica de estos asuntos, ¿cierto? Vamos a tratar de reforzar esto, pero es cierto. Aquí es donde empezamos a necesitar de herramientas, o sea, es lo que decíamos al introducir nuestro tema. ¿Hasta dónde llega el placer? ¿Tiene límites? ¿Quién determina ese límite y cómo debe darse ese límite? ¿Por qué debería haber o no un límite? ¿Quién pone ese límite? ¿Cómo funciona ese límite en el ser humano? Y claro, nuestro hermano tiene mucha razón. El placer, ¿cierto?, sexual, no controlado, no entendido, no manejado, podría convertirse en una perversión. Podría convertirse en placer vendido, podría convertirse incluso en perversión.
porque una persona podría no parar nunca de querer sentirse satisfecho. Ese es el problema. O sea, claro, empecé experimentando y sentí placer y bien. Luego llegué a una edad ya más maduro, me casé y hice una familia, súper bien. Pero ¿qué hay con esos que no se conformaron entonces con la esposa y que quieren más y que quieren experimentar otras cosas y que en la mente comienza a ocurrir otras cosas, como por ejemplo cuando damos rienda suelta a la fantasía sexual? Y cuando esta fantasía sexual entonces nos lleva a pensar en qué pasaría si fuera, no sé, pues en vez de ser mi esposa de 20 años fuera una niña de 12 o de 5 años o un niño. Entonces, claro, en nuestro cerebro comenzamos a experimentar este placer, pero de alguna manera este placer tiene que tener algún límite, tiene que parar en algún momento, tiene que, ¿cierto?, tomar un cauce de normalidad en alguna parte. Ahora, esto que acabo de decir no solo se da en un adolescente que se masturba. Esto podría darse en la vida de un adulto que contrae matrimonio y que podría seguir más lejos, que podría incluso conducir a su pareja a la vivencia de fantasía que podrían derivar en aberraciones. Ese es el gran problema con la sexualidad, que es tan potente, de hecho consume toda la energía y concentración humana, la sexualidad. Por lo tanto, se vuelve tan potente que podrían ir juntos, como pareja incluso, en la experimentación de cosas que podrían llevarlo a la aberración. Pitting. ¿Saben lo que es el pitting, no? Allá atrás. Los más jóvenes, ¿no? Esta actividad de acariciarse hasta llegar casi al coito, casi al orgasmo, ¿cierto? Pero parar allí, no seguir. ¿Ah? Y eso, digamos, también es algo que se practica, digamos, los jóvenes lo practican mucho. Esta cosa de decirse cosas al oído, besarse el cuello y comenzar a avanzar, digamos, en esta búsqueda de la sexualidad. Frente a eso, entonces, ¿qué necesitamos? Enseñar a nuestros hijos y a nuestras hijas la responsabilidad que esto conlleva. Lo que puede significar, por ejemplo, para una chica de 16 años que aún no ha terminado su colegio, ¿cierto? Lo que puede significar tener un hijo. Lo desgastador que puede llegar a ser para ella tener que criarse aún no ha terminado su colegio. Enseñarle, ¿cierto?, al chico adolescente lo que puede significar que él no tenga la capacidad de sustentar a su pareja y a su hijo, ¿cierto? Explicar lo potente que puede llegar a ser y lo traumático que puede llegar a ser el que llegue un hijo al mundo que no ha sido deseado. Son cosas que debemos hablar con nuestros hijos, que debemos hablar con nuestros adolescentes, que debemos hablar con los adolescentes que vienen a nuestras iglesias. Mire, solo si nos diéramos el trabajo de buscar antecedentes acerca de la problemática que existe en estos hijos no deseados, con la cantidad de problemas que llegan al mundo, con la cantidad de dificultades que enfrentan al momento de nacer, con la falta de cariño, de aprecio, de apego, ¿cierto? Las dificultades propias de la carencia económica y todo eso que va a llevarlo a una escalada de emociones que le va a provocar traumas, que le va a generar problemas para enfrentar la vida y que va a desencadenar, ¿cierto?, este ciclo negativo
porque probablemente él en este resentimiento, ese hijo no aceptado, no querido, no buscado, probablemente él también al sentir este desapego, esta desorientación, va a actuar de la misma manera en un mecanismo de defensa, resentido, ¿cierto?, socialmente, y entonces también va a engendrar otro hijo a los 15 o 16 años, y esta va a ser una cadena que se va a repetir, un ciclo que se va a repetir y que va a traer consecuencias negativas. Sexo oral. Oral tanto para el pene como para la vagina. Me acordé de una tontera, hermano. Estaba hablando de este tema en una congregación hace un tiempo atrás. Y le pregunto a una pareja acerca de si ellos tenían sexo oral. Y ella me responde, sí, pastor, me dice, nosotros oramos antes de tener sexo. No había entendido la hermana la pregunta. Yo no sé cuántos aquí oran antes de tener sexo, pero por lo menos los hice reír, estaban tan serios, hermano. Claro, esta es otra de las cosas, por ejemplo, que se difunden mucho, se habla mucho en la adolescencia, ¿cierto?, acerca de esto, y es muy propio entre chicos y chicas, ¿cierto?, hablar de estas cosas, ver revistas y qué sé yo, películas, videos, no sé. Y entonces ya esta información está en la mente, y evidentemente como está en la mente, se suma a esta búsqueda de placer y de fantasía sexual, ¿cierto? Y luego cuando se llega a la relación de pareja, se busca, ¿cierto?, esta actividad. El asunto aquí es, ¿realmente ambos comparten el hacer esto? Alguien dijo por ahí, la sexualidad no debería tener límites mientras sea respetuosa y placentera. Y yo comparto eso. Cuando se está en pareja, en matrimonio, la sexualidad no debería tener límites. Ella y yo sabemos las cosas que nos producen placer y que nos hacen felices. Pero esa práctica en nuestra relación debe ser consensuada, compartida, debe ser en un marco de respeto, de consideración hacia el otro. Fíjese que una de las cosas que ha generado nuestra sociedad es una competencia en la sexualidad. Ha generado una competencia. Hay un gran psiquiatra que escribió un libro muy bueno que se llama El Trípode. Ustedes comprenderán por qué el título, ¿cierto? Y él explica allí cómo las chicas hoy día, ¿cierto?, para ellas es una competencia y es casi ganarse medallas el poder comentar entre chicas cuántas veces hicieron acabar a su pololo sin que ellas tuvieran un orgasmo. Lo tengo loco. ¿Sí? Entonces ya vamos encaminados mal a la relación. Imagínense esa chica, o sea, entonces ella cree que la relación consiste en eso, en competir. No en que él sea feliz, que yo sea feliz. O sea, ahí ya tenemos una dificultad. Así como podemos tener una dificultad si nosotros enfrentamos esta sexualidad, ¿cierto?, desde el atropello, desde el abuso, ¿cierto?, desde el practicar cosas que la otra persona no consiente. Bueno, las fantasías sexuales, también comentamos un poco de esto, son buenas hasta el momento en que no signifique también una falta de respeto. Hoy día es muy común hablar, por ejemplo, de los juguetes sexuales. ¿Han escuchado hablar de eso? No han escuchado de nada, parece, ¿no? Sí, todos saben. Hay tiendas sobre los juguetes sexuales y esas cosas. Claro. Entonces, esto también, por ejemplo, va generando
una suerte de búsqueda fantástica, ¿cierto? Que va más allá de una relación sana, una relación que bendiga, una relación que pueda ayudarnos, que pueda hacernos sentir bien. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, pongámonos en el caso de una pareja donde ella no está llegando al orgasmo en las relaciones sexuales con su esposo, ¿cierto? Y entonces descubre, porque una amiga le contó que existía un pene con pila. Bueno, ahora no, porque se puede cargar con estos cargadores que cargan los celulares. Y entonces ella ahora tiene en su casa un consolador, ¿cierto? Así que cuando ya llega al punto en que su esposo no la satisface, ¿cierto? El caballero se da vuelta para el otro lado, se duerme y ella saca su consolador del velador y tiene sexo aparte. Ahora, imagínese eso, cómo va a socavar la autoestima de su esposo. Entonces, no estamos yendo juntos al placer, no estamos yendo juntos en la relación, no estamos yendo juntos en la fantasía, no estamos yendo juntos en la búsqueda del placer de la sexualidad, ¿cierto? Sino que ahora estamos buscando nuestra autosatisfacción. Autosatisfacción que evidentemente va a generar problemas. Estas especies de cremas, de aceites que se suponen que genera mayor excitación en la mujer, por lo tanto la hace más sensible en sus terminales nerviosos de sus partes íntimas, y eso le ayuda a poder sentir orgasmo, porque en realidad con su esposo no siente. Y entonces cuando están en la consulta uno le pregunta: ¿y usted ha conversado con su esposo esto? No, yo no le he dicho nada. Entonces ha preferido ir por una sustancia química que le ayude, pero no ha conversado con su esposo sobre el tema. No, claro, no hay. Entonces uno dice, o sea, después de 10 o 15 años de matrimonio todavía no hay suficiente confianza como para hablar esto. Es complejo. Entonces necesitamos justamente educarnos en esto. ¿Cuánto es biológico y cuánto es aprendido socialmente? Yo diría que la mayor parte de la actividad de la sexualidad humana es aprendida, más que biológica. Más que en una búsqueda de confianza en la pareja, esto es la cantidad de ideas que nosotros tenemos de la sexualidad que podrían traer problemas y dificultades. Cosas que nos llegan al oído, a la vista. Entonces vamos a parar aquí antes de entrar al segundo tema, ¿cierto? Para ver si tienen preguntas, dudas. Yo quisiera, Arturo, mi hermano, quisiera solo comentarle lo siguiente para dar lugar también a la palabra del Señor. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro noema, en la palabra griega aquí, de nuestra mente, ¿cierto? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, hay una voluntad de Dios agradable y perfecta. Y hay una voluntad de Dios agradable y perfecta que puede manifestarse y revelarse a nuestra vida, de la cual podemos ser partícipes en la medida de que, dice el escritor de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo, en la medida de que nosotros no damos lugar a que nuestra mente y nuestra conducta esté formada, modelada y dirigida, ¿cierto?, por el sistema de este mundo. Voy a explicar a grandes rasgos algo. No sé cuántos entienden aquí el asunto de la conciencia. ¿Cómo funciona esto de la conciencia?
Pero la conciencia funciona en la medida que nosotros, ¿cierto?, tenemos información. La conciencia en el ser humano es inherente. La conciencia en el ser humano está. Y está porque los seres humanos, estamos entrando en una discusión ahora de carácter teológico, está en el ser humano porque el ser humano tiene consigo una ley natural. No sé cuántos comparten eso. Yo necesito que se manifieste de alguna manera, aunque sea diciéndome que no sabe, porque necesito saber si estoy enfrentando, porque debo ser sincero. Si hay aquí cualquier hermano reformado, es decir, de doctrina reformada, calvinista, no va a estar de acuerdo conmigo. Porque yo soy pentecostal y no soy calvinista, y yo creo que los seres humanos tenemos capacidad de decisión, que no somos títeres de Dios, que nosotros nos dieron razón, facultades para tomar decisiones, voluntad, razonamiento. Podemos tomar decisiones. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, amén. Fíjese, aprovecho a hacer un gran paréntesis. Estas son doctrinas que no han sido defendidas dentro de nuestro mundo pentecostal, lamentablemente. Entonces, la conciencia funciona en la medida en que nosotros recibimos información que nos capacite en la toma de decisiones. Mientras más información tengo, ¿cierto?, voy a tener la posibilidad y la capacidad de tomar decisiones, ¿cierto?, que sean buenas o malas. Entonces, la conciencia, ¿cierto?, me va a permitir ir hacia lo bueno o lo malo. ¿Cómo? En la medida que yo recibo información. Entonces, dependiendo de la información que yo reciba, va a alimentar mi conciencia y me va a permitir que la decisión que yo tenga que adoptar sea una decisión de acuerdo a esta buena voluntad de Dios. ¿Qué significa esto? Que lo que necesitamos justamente es más información de la palabra de Dios y del plan y propósito de Dios para nuestra vida, para que entonces estemos más capacitados de tomar decisiones que nos bendigan y que nos hagan reconocer el plan y propósito de Dios. ¿Están de acuerdo con eso? Ok. Vamos, antes de explicar este asunto de conciencia, yo quisiera ver hasta dónde usted ha ido entendiendo esto. Hay un plan y propósito de Dios, ¿cierto? Todos hablamos en el mundo evangélico de que Dios tiene un plan, de que Dios tiene un propósito, de que Dios... personalmente, a la luz de lo que entiendo de la palabra, hermano, yo no creo que existan propósitos particulares de Dios en la vida de un ser humano. Yo creo que existe un propósito de Dios para el hombre, un propósito de Dios trazado de principio a fin para la creación humana en el plan de salvación de Dios. En ese sentido, entonces es cómo nosotros respondemos a ese plan, cómo nosotros respondemos a ese propósito, cómo nosotros encajamos, ¿cierto?, en ese propósito. No sé cuántos han oído aquí. Sí. Un alcance, mi hermano Aníbal. Sí. Sí, tiene que ver con el tema cultural, porque nosotros como iglesia entendemos, ¿cierto?, algo, el plan del Señor y el propósito del Señor, el plan redentor del Señor. Y dentro de eso cabe lo que es la familia, que es el núcleo fundamental, ¿cierto?, de la sociedad, pero también es a través de las familias que Dios fue transmitiendo su bendición. A través de las familias, de las líneas genealógicas, es que iba a manifestarse el Mesías.
Y en la promesa de la fe de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces, en ese sentido, la familia es fundamental para el Señor y para nosotros. Ya pasa a ser más allá de un tema cultural, pero lo que tiene que ver con la sexualidad propiamente tal, muchas veces obedece a un tema cultural. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos Biblia para poder determinar los parámetros de la sexualidad. Tenemos Biblia para poder instruir desde pequeños a nuestros niños y a lo mejor desde adultos ya a los que no la recibieron cuando niños. Esa es una pregunta. ¿Tenemos Biblia para eso? Y segundo, voy a aprovechar. Sí. ¿Hay alguna posibilidad que este mismo tema se pueda distender un poco más después en algunas sesiones, por ejemplo, en vivo a través de alguna de las plataformas de YouTube o sesiones privadas, por supuesto, para la agrupación? Esas dos cositas. Perfecto. Bueno, respondamos la última, que es más sencilla. Sí, no hay problema, digamos, que podamos extenderla y comentar de esto si ustedes quieren de manera mucho más detallada. Puedo también invitar a un par de personas que nos ayuden con esto, que son expertos en familia y esas cosas. Con respecto a si tenemos Biblia para responder a esto, tengo que ser sincero, desde mi punto de vista no. No tenemos Biblia para responder al problema de la sexualidad. Explico algunas razones. Primero, porque nuestro texto bíblico es un texto escrito en una cultura completamente diferente a la nuestra, en una sociedad completamente distinta a la nuestra, y además con un lenguaje completamente distinto, absolutamente distinto al nuestro. Entonces, desde ese punto de vista, no tenemos Biblia para responder, pero sí tenemos gente que hace teología de la Biblia para poder responder a estas necesidades, que son cosas distintas. Y aquí yo quisiera ser muy respetuoso también con ustedes. Yo no sé cuántos de ustedes comparten el hecho de estudiar teología como tal, digamos, como ciencia, pero es la teología y son las personas que hacen teología las que permiten tomar, ¿cierto?, la problemática, tras llevarla, pasarla por la escritura, hacer lo que se llama espiral hermenéutico y resolver, digamos, el problema, digamos, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué no tenemos Biblia para responder a esto? Bueno, porque acabo de explicar, digamos, el hecho de la antigüedad y del lenguaje y de la cultura, pero además porque, sinceramente, creo que la Biblia tiene como propósito revelarnos el plan de salvación. En eso soy un poco complejo. ¿Por qué razón? Porque también he visto gente que ha tratado de usar la Biblia para responder problemas de astronomía, problemas de medicina, problemas de... O sea, uno si quisiera, sin una sana hermenéutica, podría encontrar en la Biblia cualquier cosa. Todo lo que se le ocurra. Incluso podría favorecer el comunismo, podría favorecer, no sé, la ultraderecha, podría buscar lo que se le ocurra. Pero creo que la Biblia tiene un propósito específico, que es revelarnos la salvación. Mi hermano. Sí. Espera un poquito. Si quieres te paras y vienes para que estés más cerca del micrófono. No. Sí, nos interesa para que quede grabado esto. Bueno, del momento en que nosotros ya somos apartados del mundo, creo que entran valores cristianos, ¿verdad que sí? Y entre eso entra el temor a hacer daño o tal vez fallarle a Dios. Yo siempre he pensado que hay límites en la sexualidad que nos dejan inquietos. Por ejemplo, ¿será correcto hacer esto? ¿Dañará realmente la bondad, la voluntad de Dios hacer cosas incorrectas? ¿Por qué? Porque cuando entramos en los caminos de Dios entra el temor, ¿verdad que sí? Y el temor también va de la mano con hacer cosas indebidas ante la voluntad de Dios. O sea, yo creo que la palabra igual nos enseña eso, que el valor. El temor también a hacer cosas fuera del diseño de Dios, porque igual tenemos un diseño como hijo de Dios. O sea, yo no voy a hacer jamás algo incorrecto con mi esposa, que está fuera del diseño de Dios, que es el temor a Dios. No sé si me entienden. Sí, por supuesto. Entonces yo creo que igual la palabra nos enseña a temer, a hacer cosas indebidas
dentro del matrimonio o de la sexualidad también, que también es parte importante eso de hacer cosas indebidas dentro del margen del temor a Dios. No sé si me va a entender. ¿Sí? Eso. Bueno, es súper buena la propuesta de nuestro hermano, y aquí entonces comenzamos a completar este cuadrito, ¿cierto? Dijimos que la conciencia podría ir hacia lo bueno o hacia lo malo, ¿cierto? Primero, ley natural. ¿A qué nos referimos con ley natural? A que creemos nosotros, los cristianos evangélicos, por lo menos desde mi punto de vista, creemos de que Dios puso en el ser humano desde el principio, desde que lo formó, una ley natural en su ser. El ser humano es creado moral. Es distinto a que sí fuimos corrompidos por el pecado, pero el ser humano no ha perdido la capacidad de distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Está imposibilitado de practicarlo sin la gracia de Jesucristo. Sin la gracia de Cristo es difícil practicar lo bueno, pero sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, muy bien ha dicho nuestro hermano, nosotros podemos, ¿cierto?, distinguir perfectamente, y aquí vamos a entrar en un asunto que probablemente ya muchos de ustedes lo han experimentado. Podemos distinguir perfectamente cuando estamos enfrentando algo que no es bueno. Y como somos seres que tenemos conciencia, razón, capacidad de pensar y de decidir, entonces nos damos cuenta perfectamente de que estamos entrando en un terreno que está mal, que está reñido, incluso, mire, incluso sin la necesidad de tener un texto que me esté diciendo, cierto, que esto está mal. Nosotros nos damos cuenta por naturaleza. Esa es la grandeza de la moralidad humana con la que Dios nos creó. Mire, Anthony Hockeman, un antropólogo cristiano, él escribe un libro fantástico sobre antropología bíblica, y él dice, nosotros fuimos creados con un plan, con un propósito de Dios, ¿cierto? Y en este plan y en este propósito de Dios somos ayudados por esta ley natural que opera en nosotros a través de nuestra moral, de nuestra conciencia, para ir justamente hacia una mejora de nuestra vida. Eso es lo que ha permitido que el ser humano avance en una mejora de su vida. Por eso tenemos leyes que no son perfectas, que no son lo más justas, pero por eso tenemos sistemas, porque el ser humano avanza hacia un bienestar, porque distingue lo que es bueno de lo que es malo. Ahora, evidentemente, ¿cierto? Esa distinción ya Pablo se la había hecho saber en el primeros capítulos de la carta a los romanos, ¿cierto? Pablo nos dice que todo ser humano sabe, distingue, entiende. No tiene excusa. No tiene excusa. Entonces, eso me gustaría que comenzáramos ya a verlo como una respuesta. O sea, no me doy cuenta que cuando estoy usando un juguete sexual estoy pasando a llevar a mi pareja. Sí me doy cuenta. Sí me doy cuenta. Cuando estoy haciendo algo indebido, sí me doy cuenta. Yo lo sé. No quiero remediarlo, no quiero cambiar, no quiero ser distinto, no quiero hacerme de modelos o formas distintas para vivir la vida, pero sé. La Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Gordon Spigman, un gran teólogo de principios de siglo, escribe un muy buen trabajo acerca de esto que se llama teología reformacional, y él dice, imagen y semejanza de Dios no es que nosotros nos parezcamos a Dios ni física ni espiritualmente. Esta imagen y semejanza de Dios es esa potencialidad
que Dios puso en el ser humano para desarrollar el propósito de Dios en esta creación. Y fue algo que Dios no le quitó al ser humano. Solo lo despojó del lugar glorioso y paradisiaco en el que vivía. Pero no lo despojó de esta capacidad. Nosotros seguimos siendo los administradores de esta creación. No sé si usted lo cree, pero seguimos siendo los administradores de este lugar, seguimos siendo las personas que gobiernan, que son capaces de crear sistemas, que son capaces de crear minería, que son capaces de crear progreso, que son capaces de tener actividad sexual, ¿cierto? Nosotros seguimos siendo las personas a las que Dios formó para que tuvieran gobierno sobre esta creación. Pequeño, más grande, pero seguimos siendo imagen y semejanza de Dios. Pero una imagen y semejanza de Dios que se ha visto afectada por el pecado, que necesita ahora ser restaurada. Por lo tanto, se vuelve interesante entender entonces que la toma de conciencia de un ser humano va a depender de la cantidad de recursos bíblicos, teológicos, que pueda tener para ir modelando su vida. Entonces, aquí cada uno de nosotros tenemos una inmensa responsabilidad acerca de lo que compartimos desde nuestros púlpitos, de lo que enseñamos en nuestras iglesias, de las reuniones que tenemos con nuestros jóvenes. Mi hermano tiene una pregunta, mi pastor. Bueno, referente al tema de la sexualidad, creo que hay algo que rescato referente a lo que se nos ha expuesto. Es no exponernos, porque las decisiones van a depender de la información que tengo. Y hoy día tenemos tanta información, vuelvo a lo mismo, que no está educada, que no está filtrada, y muchas veces nosotros nos exponemos. Y tenemos que luchar con nuestras propias debilidades, porque no podemos dejar afuera el pecado que sigue estando ahí y que sigue perturbando muchas veces nuestra propia conciencia. Creo que el individualismo de esta sociedad que hoy día vivimos también se lleva al ámbito sexual, como usted bien lo exponía, en el sentido de que muchas veces queremos solamente satisfacernos nosotros sin preocuparnos de nuestra esposa o viceversa. Creo que el individualismo hay que sacarlo de raíz de nuestra vida. Lo otro, creo que es sumamente importante hablar este tema con nuestras parejas, pero creo que para hablarlo siempre hay que tener un buen receptor. Y a veces no somos un buen receptor. A veces mi esposa quiere hablar de este tema, ya no, 8 días, que no tengo tiempo, que tengo que ir a la iglesia. A veces tenemos tiempo para los hermanos, para las hermanas, pero no tenemos tiempo para mi esposo o para mi esposa, de temas tan esenciales como este. Creo que tenemos que ser buenos receptores para poder conversar este tema. Y lo otro, bueno, en lo personal, difiere un poquito en el sentido de que si la Biblia nos ayuda o no nos ayuda para estos temas. Sé que la Biblia no habla de todos los temas específicos, porque el ser humano siempre anda esperando que la Biblia le diga literalmente referente a algunos temas, y no es así. Pero sí creo que la palabra de Dios sí abarca todo, incluso esto, porque si digo que no, estaría diciendo que la palabra no es suficiente. Para mí es suficiente. Y desde ese punto de vista, aunque no hable de todos los temas específicos, creo que sí tiene principios que nos van a ayudar para tomar decisiones. Y la moral que Dios me dejó, obviamente, que a veces, como usted bien lo explica, que no necesito tener la Biblia, porque robar es malo aquí, en India y en cualquier otra cultura, porque la moral que Dios me dejó me da a entender qué es lo que es bueno y qué no es malo. Pero la Biblia también me ayuda, obviamente, a dirigir esta moral. Pero desde mi punto de vista, creo que sí la palabra de Dios me da principio para ver cosas, muchas cosas de mi vida, ¿ya? Especialmente de la salvación, que es lo presencial, pero también para muchas cosas más de la vida, lo que es esencial en ese aspecto. ¿Tiene algún texto en mente que pueda compartirnos? Referente a la sexualidad, bueno, referente a lo que dice Pablo, o sea, cuando dice que debamos cumplir el deber conyugal. Creo que hay un tema que hay que explayar y que habla referente a nuestro compromiso y nuestro deber de cumplir el deber conyugal. Mi deber conyugal no es tan solo acostarme con mi esposa, sino que también me lleva a tener la responsabilidad de suplir la necesidad sexual de ella. O sea, me está hablando íntimamente. Es el único texto donde los dos somos iguales, porque le dice tanto a la mujer como al hombre que son responsables de este deber conyugal. Claro. Por decirle algo, por decir lo que dice en Corintios, por lo que habla también que el lecho sea sin mancilla. Hay muchas cosas
que nos hablan referente a nuestra relación y a nuestra limpieza sexual que debemos tener. Por eso yo creo que, como lo hablaba, no debemos exponernos tanto a las cosas del mundo. No estoy en contra de la psicología ni de de las ayudas que podamos tener de profesionales, que yo creo que pueden ayudar. Pero creo que la palabra de Dios es esencial, porque es Dios el que transforma mi vida y mi mente y dirige mi conciencia. Si Él no está, si yo no he tenido un nuevo nacimiento, o sea, voy a seguir siendo influenciado por el mundo. El mundo va a seguir influenciando, pero si Él está en mí, creo que su palabra va a ser suficiente. No voy a necesitar juegos eróticos, porque Él me va a enseñar la verdadera sexualidad. No voy a necesitar otro elemento, porque Él lo es todo. O sea, no soy pentecostal por si acaso, ¿no? También, sí, ya, pero creo que para mí la palabra es suficiente. Sí. Y me habla para todo eso. Sí, bueno, comparto lo que usted dice. Yo creo que sí podemos encontrar atisbo en la palabra de Dios de cosas. Ahora, yo me refiero a que no es suficiente con respecto a toda la gama de temas que significa la sexualidad. Porque, ¿cómo responder, por ejemplo, no sé, pues a la masturbación femenina? Lamentablemente no tenemos textos que sean directos al tema. Por eso yo decía que el trabajo del teólogo es justamente tomar estos textos y comenzar a explicarlos, digamos, para que se conviertan en un mensaje para nuestra vida. Sin duda, la palabra nos dice que nosotros debemos dejar las prácticas que teníamos antes, debemos dejar, cuando le escribe a los Efesios, dice, oye, griterío, malas palabras, cierto, malas acciones, pensamientos, incluso cuestiones internas, envidia. O sea, sin duda la palabra del Señor nos habla con respecto a estas cosas y cómo debemos vivir, pero no de manera puntual. A eso me refería con poder sacar un texto y decir, mira, aquí dice que la masturbación, no, pero sí, en términos generales, la palabra del Señor es para guiar nuestra vida, es útil para enseñarnos, corregirnos, rearguirnos en justicia, para que nosotros vivamos en el camino del Señor, sin duda. Pero aquí está justamente, al tiro mi hermano le doy la palabra, aquí está justamente lo que decía nuestro pastor, esta necesidad de nosotros alimentar la conciencia de los que llegan, porque llegan con una conciencia alimentada por el sistema de este mundo, donde todas las cosas son desbordadas. Aquí es cuando necesitamos cierto crear. Entonces, a lo mejor muchas de nuestros tiempos deberíamos dedicarlo a justamente reunirnos con los matrimonios, reunirnos con los jóvenes, empezar a tocar estos temas, hablar estas cosas, alimentarnos de los conceptos de la palabra para encontrar cierto suficiente material para una nueva conciencia. Bueno, lo que entendí de usted, entendí del pastor Vargas, que la palabra nos lleva, ¿cierto?, a cambiar nuestra vida, nacer de nuevo. Porque sin esa palabra nosotros seguíamos siendo unos animales. Vamos a irlo al punto en la parte que estamos hablando sexual. Seguimos siendo unos animales. Entonces, cuando Dios nos confronta con la palabra, porque si nos vamos al antiguo, donde están los mandamientos, Pentateuco, dice bien claro que no te puedes acostar con otro hombre. Y eso lo hacían mucho. Yo tengo un caso de un hermano que era gay, se convirtió al Señor y cambió su mente, se casó, tiene familia. Entonces ya esto también viene de la mente. Pero ¿quién lo convirtió? Fue el Señor. El que robaba la palabra, aunque no lo haga más, dijo Pablo, trabaje. Claro, entonces, ¿quién es el que está convirtiendo? Es la ayuda del Señor, el Espíritu, y su palabra es la que hace que nosotros nos salgamos de ese camino pecaminoso para seguir el camino de la verdad y el camino de bendición, porque a la verdad quien se bendice somos nosotros cuando cumplimos la palabra de Dios. Y ahí está la ayuda de Dios hacia el pecador. Si antes hacía algo, en el caso del hombre, si lo vamos más atrás, el hombre era machista. Entonces, ¿quién es el que se satisfacía en el área sexual? Era el hombre. La mujer a veces queda ahí. ¿Cuántas cosas pasaron? Esas mujeres que eran utilizadas y no gozaban o no disfrutaban de una relación. Y así tuvieron hijos, y así murió, y nunca esa mujer tuvo el conocimiento de qué era la felicidad en el área sexual.
Sí, es verdad lo que dice nuestro hermano. Ahora yo tengo aquí un comentario lapidario contra la iglesia, hermano, y sobre todo con nuestras iglesias pentecostales. Aquí mis hermanas tienen que gritar un amén fuerte. Hermanos, hemos sido nosotros mismos en nuestras iglesias los más castrantes y más cultivadores de esa cultura machista. ¿Desde dónde predicaban nuestras hermanas? Desde la mesita, pues. No podían predicar del púlpito. La mujer calla en la congregación, claro. Después igual se acostaba con ella, claro. Y en la casa la señora lo mandaba, pero en la iglesia tenía que predicar de la mesita. Oiga, ¿cómo nosotros fuimos promoviendo esto? No, por cultura, seguramente por cultura. Claro, por cultura evangélica y también por influencia de la misionología que nosotros recibimos. Nosotros somos herederos de una misiología que llega en 1900 a Chile, ¿cierto? Con una cultura europea que es absolutamente masculinizada. De hecho, uno de los primeros pastores en Chile es un pastor reformado, ¿cierto? Presbiteriano, David Trumbull. Y David Trumbull venía de una escuela donde se supone que la iglesia reformada enseñaba que los hombres eran los que recibían ministerio en la iglesia, no las mujeres. Entonces, evidentemente, con esa formación misionera, con esa formación de cultura y que además se asocia con la cultura nuestra, criolla, tan machista, evidentemente se siembran iglesias con eso. Pero son justamente las cosas, y aquí volvemos otra vez a las cosas que nosotros necesitamos enseñar en nuestras congregaciones. Enseñar, por ejemplo, que Dios, y aquí mi hermana atenta, que Dios nos hizo exactamente iguales, ¿o no? ¿Cómo dijo Génesis que le iba a decir al hombre? Varón, ¿cierto? Y a la mujer. ¿Y por qué? En hebreo, hermano, esa palabra, ¿cierto? Ish. La palabra ish, que es un término hebreo, ish es hombre y isha es mujer, que en realidad la traducción correcta debería ser hombrecita. Por eso el español de Reina Valera traduce, ¿cierto?, varona, porque él no encontró una palabra, evidentemente, que es el problema con las traducciones del texto. Él no encontró una palabra que pudiera en español traducir la idea hebrea, porque la idea hebrea era Ish, el hombre, y Isha, la mujer, es decir, de la misma especie, de la misma naturaleza, con las mismas facultades, con las mismas capacidades, con los mismos poderes, con las mismas. Entonces Reina puso varona, hombrecita. Dios, hermano, no hizo a la mujer secretaria del hombre. Yo estoy por cambiar mi teología, pastor, comparto con usted. Estoy por cambiar mi teología, oiga. Yo, más que tesorera, contadora, auditora, parece, oiga, porque de repente me sale en la casa, oye, esta boleta, me dice. Terrible, hermano. Pero con lo mismo, hermano, con las mismas capacidades. Y aquí hay una cuestión que también la iglesia tiene que trabajar. Hace un rato atrás hablábamos de familia. Nuestro pastor nos tocaba el tema de familia. ¿Sabe usted cuántas denominaciones de familia existen ya? Porque nosotros tenemos en nuestra mente la idea de una familia, papá, mamá, hijos, ¿cierto? Pero existe papá, mamá, hijo, existe papá, mamá, abuelo, existe niño y abuelos, niño y tíos, tíos y mamá y niño.
Hoy día el concepto de familia ha variado mucho. Mucho. Entonces ahí se fija, existen tantas áreas en las que necesitamos trabajar. Entonces cuando decíamos cómo la Biblia puede responder, y yo los invito y los desafío, pastores, respetuosamente, ministros del Señor, líderes, los desafío justamente a eso. Consiga, por ejemplo, antecedentes acerca de lo que ocurre con hijos no deseados que nacen de relaciones de jóvenes, adolescentes. Claro. O había amor. Se amaban, pero no era el momento. No era la edad. Entonces, y hablemosle a nuestros jóvenes y expliquemos los resultados que eso provoca y los daños que ese niño trae al mundo. O sea, uno dice, sí, se crió con el abuelo, con la abuela. Créame que eso genera mucho problema. Hoy día tenemos una sociedad enferma, producto de eso. Hoy día tenemos una sociedad violenta, producto de eso. La falta de apego hacia los padres, la carencia, la falta de modelos, la ausencia de papá. Esas cosas no son buenas, no son saludables. Por lo tanto, tenemos una tarea tremenda con respecto a eso.